así como en la búsqueda de continuar ofreciendo esos espacios de calidad para el sector empresarial, hemos diseñado conferencias virtuales con temas de interés. Queremos decirles que la Cámara de Comercio está con ustedes, que continuamos prestando nuestros servicios virtuales de manera virtual. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Julio González Villa, quien nos hablará precisamente de la salud mental para los empresarios en tiempos de crisis. Pero queremos antes invitar al doctor Ariel Rincón Machado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva, primero para que nos dé un saludo y posteriormente tendremos al doctor Carlos Julio. Doctor Ariel, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos los que estamos hoy en esta conferencia, en este salón virtual, encontrándonos con fe y con esperanza. Y un saludo muy especial, doctor Carlos Julio González Villa, nuestro paisano, nuestro exgobernador, nuestro gran líder, gran profesional, quien con gran generosidad y voluntad nos ha ofrecido interactuar en la mañana de hoy con sus palabras asertivas en estos momentos tan complejos. Hoy usted, doctor Carlos Julio, funge profesionalmente como psicólogo clínico de una trayectoria enorme. Soy conocedor de toda esa trascendencia, no solamente nacional, sino internacional. Y en estos días usted está siendo una persona muy escuchada, oportuna, y lo ha querido hacer con su tierra. Y se lo agradezco inmensamente en nombre de nuestra Cámara de Comercio, en nombre de todos los huilenses, y que hoy nos están siguiendo 60 personas en este momento, de tal manera que muchas gracias. Todos aquí expectantes, vamos a tener la oportunidad en una primera parte de escucharlo a usted, doctor Carlos Julio, en unos 40 minutos y luego abriremos la posibilidad de tener un conversatorio. Entonces, creo que va a ser una excelente jornada. Nuevamente, mil gracias a todos los participantes. Y bueno, doctor Carlos Julio, bienvenido. El auditorio es suyo. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días, doctor Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, por supuesto a todo su equipo de trabajo. Y a todos los que el día de hoy nos acompañan, les presentamos un saludo muy especial. Bienvenidos a este momento que queremos compartir en medio de esta situación tan particular e inédita que estamos viviendo. Y entremos en materia. La salud mental es tal vez uno de los principales, y me atrevería a decir tal vez el principal soporte en el desarrollo de la vida misma, en relación con que ahí están contenidos emociones, afectos, sentimientos, percepciones, pensamientos, todas esas herramientas de la conciencia superior que hacen de la salud mental una de las principales y más importantes herramientas a la hora de vivir la vida y de enfrentar las dificultades que la vida todos los días produce y las adversidades que son normales en el vivir humano. Por eso para nosotros es tan importante hoy señalar que de la mano de la salud física está la salud mental. Y es muy curioso, y tengo que transmitírselos a ustedes, que la salud física hoy va de una manera muy particularmente, estrechamente vinculada con la salud mental. Incluso ha demostrado el COVID-19 que la mayor parte de las personas que son altamente vulnerables y se convierten en lamentables huéspedes de este virus son las personas que tienen equipos inmunológicos débiles, que tienen equipos inmunológicos frágiles, que tienen defensas bajas. Y una de las razones por las cuales se fragilizan las defensas y el equipo inmunológico se debilita está en relación precisamente con la salud mental, está en relación con la inundación por parte del miedo, está en relación con los sentimientos que nos acompañan, que degradan emocionalmente el sistema inmunológico. Por eso, lo que quiero tratar con ustedes hoy es muy especial. No habíamos tenido la oportunidad
de trabajar la salud mental en las condiciones en las que hoy tenemos como escenario, como dimensión, y por eso se hace tan significativo su aporte y su presencia el día de hoy. Yo quiero expresarles a ustedes que, por supuesto, el miedo provoca lo que uno cree, y el miedo es una defensa básica, es una reacción biológica que tiene nuestro organismo, que tiene la especie humana ante las amenazas que nos acompañan en cualquier momento de la vida y en cualquier momento de nuestro vivir comunitario, de nuestro vivir social. El miedo, cuando es muy bajo, se convierte en algo que nos convierte en imprudentes, osados, nos impide ver las consecuencias y reflejar una responsabilidad sobre nuestras actuaciones. Y cuando el miedo está muy alto, en la inundación que puede producir, nos paraliza y sin duda alguna compromete todo nuestro equipo psicobiológico, inclusive degradándose a otro tipo de trastornos mentales y a otro tipo de dificultades, que incluso se acompaña con dificultades llamadas entre comillas sencillas, como el insomnio, la alteración del apetito, dificultades alimenticias, generación de sentimientos desadaptativos, irritabilidad, mal genio, dolor de cabeza, sensaciones somáticas que se ven reflejadas en cualquier parte del cuerpo, generando una disrupción del bienestar. Hoy no nos vamos ni a llevar a la parte baja, que es el piso del miedo, que nos convierte en osados, irresponsables, imprudentes, ni a la parte alta del mismo, que nos convierte en personas que se paralizan y que se deterioran en diferentes escenarios. Pero sí es importante compartir con ustedes que vivimos, como ustedes lo saben, y sobre todo los empresarios, un momento muy difícil, inédito, nadie lo vio venir, y por lo mismo nos toca recurrir a herramientas que todos tenemos instaladas y que es hora precisamente de sacarlas para que aporten en el afrontamiento de este momento que estamos viviendo. Y ahora vamos a hablar concretamente de cuáles son esas herramientas. Pero parte de ello es reconocer el miedo como algo real, reconocerlo como parte de lo que hoy forma el entorno de nuestras vidas, que no solamente es el confinamiento, el aislamiento social obligatorio, las dificultades para la reactivación económica, el cumplimiento de esos protocolos, los diversos temores que surgen en los empresarios ante el cumplimiento de la normatividad que, entre otras cosas, coloca en sus manos vidas humanas, en la de los empresarios, en la de los industriales, en la de los ingenieros, en la de los textileros, en los de dueños de fábricas, en fin, coloca vidas humanas en manos de los empresarios. Eso nos da una responsabilidad adicional, eso les implica unas responsabilidades adicionales muy complejas que implican balancear muy bien lo que es el estudio de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo sigue siendo muy difícil, porque hoy estamos incómodos con la situación de confinamiento, con la situación de aislamiento social, con todas las consecuencias que eso ha traído en nuestras vidas como personas y en los empresarios por la disminución de su ingreso económico, por las restricciones que tienen que ver con el ejercicio libre de su emprendimiento, de su empresa, de sus acciones empresariales. Y por supuesto, las amenazas relacionadas con el ingreso económico, con la pérdida de su capital, con todas las incógnitas que se presentan alrededor de lo que se llama incertidumbres. Y esas incertidumbres, incluso muchas de ellas hoy no las podemos responder. Incertidumbres como cuándo se va a poder libremente regresar a la actividad normal, cuánto tiempo nos va a tomar ello, cuánto tiempo va a demorar la pandemia y la declaratoria de libres de pandemia, cómo van a actuar los bancos, la banca, los sistemas crediticios, financieros, cómo se va a comportar el sistema tributario, cómo vamos a manejar los conflictos laborales, cómo vamos a manejar los temas inmobiliarios, cómo se va a manejar la reactivación desde nuestro capital hasta los sectores que están seriamente implicados en esta situación y que tienen como dificultad
que no saben algunos, sobre todo, por ejemplo, los turísticos, los hoteleros, bares, restaurantes, cómo van a poder manejar las respectivas interacciones y la reactivación económica. Todos esos son temores reales y todas son dificultades que hoy yo sé ustedes están padeciendo, que la Cámara de Comercio, y por eso este encuentro de hoy sabe, están padeciendo, y por eso todas las líneas que se están haciendo de capacitación, de generación de sistemas de reactivación económica, mecanismos, procedimientos, alternativas, por eso todo el tema de apalancamiento financiero, por eso toda la discusión que se está dando en el país y en la región alrededor de cómo enfrentar y afrontar esto que estamos viviendo. Pero fundamentalmente lo que hoy tenemos como consecuencia de lo que estamos viviendo está relacionado con nosotros mismos, más allá incluso de su empresa, y es nuestra salud integral y de manera muy importante nuestra salud mental. Y yo quiero decirles, y insisto, ni en el piso ni en el techo del miedo, en una muy prudente apropiación de lo que debemos enfrentar, todavía no hemos iniciado lo más difícil. Y esto se los digo porque es lo que nos transmiten los científicos, los epidemiólogos, los internistas, los expertos en materia de salud, y es lo que se refleja también desde la experiencia internacional, España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora Brasil, Ecuador, México, que están mostrando los indicadores del decurso de esta pandemia, que son muy complejos, y es donde lo que claramente se demuestra es que en Colombia hemos tenido éxito relativo en relación con la disminución de la velocidad del contagio, pero que finalmente eso ha comprado tiempo para poder mejorar las capacidades instaladas hospitalarias, instalar oportunidad de mejor servicio hospitalario y sanitario en el país y generar toda una preparación de lo que es el momento difícil de esto. Entonces, no nos asustamos, pero somos realistas al comprender que cada día crece esta situación y que hoy la mayoría de nosotros lo que tenemos es la inconformidad del aislamiento social, todo lo que trae el confinamiento y, por supuesto, empresarialmente, todo lo que están viviendo ustedes, que sin duda alguna no es menor, pero que fundamentalmente regresamos a algo con lo que yo quiero empezar el día de hoy y dar unas herramientas que ustedes puedan utilizar. Quiero trabajar sobre cuatro marcadores de contexto. Los marcadores de contexto, espero les sirva a ustedes y les aporte una manera de enfrentar, afrontar, superar y continuar. Y diría para los empresarios, recrear. Esa palabra me parece fundamental, recrear. Estoy hablando de resiliencia. Ese mecanismo que tenemos todos instalado y que tiene como fin fundamental preservarnos, es nuestro equipo inmunológico, el dispositivo que nos permite enfrentar, afrontar, superar, continuar, y en este caso yo incluso me atrevo a decirles a ustedes, para empresarios, reinventarse, recrear, crear, es colocar los más importantes elementos de la conciencia superior, del aprendizaje, de la experiencia, de lo que aprendemos todos los días, al servicio de su propio objetivo, de su propio propósito de vida. En este caso hablo del sentido de vida empresarial. Es la resiliencia. Ese mecanismo se descubrió desde la química y la física, se estudió en los años 50, 60 del siglo anterior y demostró que aunque un metal, y se estudió concretamente en el acero, fuera martillado y fuera deformado, la tendencia de ese material siempre es a recuperar su estado original. Es como el arco, que a pesar de lo que se doble para empujar la flecha, no se rompe y no se parte. Es el mecanismo de la homeostasis, lo que tenemos los seres humanos, que siempre es parte de la naturaleza, la búsqueda del equilibrio. Ese mecanismo es muy protector, es el mecanismo con el cual hemos enfrentado muchas veces dificultades enormes, hemos enfrentado pérdidas de seres humanos cercanos y dolorosas, como siempre lo son, hemos enfrentado separaciones conyugales con lo difíciles que suelen ser, hemos enfrentado quiebras económicas, más de uno,
casi en toda historia de cada empresario importante, siempre hay una quiebra. El doctor Rincón me compartía la de un importante industrial colombiano que contaba cómo se quebró en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, y allá conoció al presidente norteamericano actual, que también es un empresario, que se quebró no una, sino varias veces, y que desde los 28 años fue osado en el concepto de lo que tenía como proyección empresarial, y por lo mismo, pues quien se arriesga también puede perder, y es parte de lo que nos enseñan los grandes empresarios. O sea, los grandes negocios han partido normalmente de grandes crisis. Grandes negocios han nacido en grandes crisis. Y además, grandes empresarios tienen como experiencia de vida, son los máster que ellos hacen y que ustedes muchas veces realizan, quiebras, dificultades y adversidades económicas significativas. Y eso es lo que realmente convierte en un experto, es lo que lo hace más sabio y es lo que lo hace más experimentado al empresario. Por eso, ahí está la resiliencia que nos ha ayudado a soportar enfermedades, diagnósticos difíciles. Es más, en la resiliencia está ese principio de amor profundo a la vida que hace que, a pesar de que a uno le digan cosas terribles como un diagnóstico de una enfermedad dolorosa, un médico entregándola, uno se apegue a la vida y luche por preservarla, se someta a los tratamientos, lo asuma con entereza, se sobreponga a ello y sea capaz de seguir hacia adelante. Eso es fundamental. Por eso para nosotros es muy importante hoy entender ese concepto de resiliencia que, insisto, en menor o mayor grado todos lo tenemos instalado, y es un mecanismo que además tiene una inmensa particularidad. Requiere conciencia del mismo y entrenamiento. Y a eso es a lo que yo los estoy invitando el día de hoy. A hacerse conscientes de sus miedos, temores y angustias, porque el miedo hay que enfrentarlo, hay que conocerlo para enfrentarlo, pero hay que tener la determinación de enfrentarlo, para que no nos inunde y nos paralice, para que no bloquee nuestro sistema de pensamiento y para que no deforme nuestras creencias y, por supuesto, no genere todo lo que significa derrumbarnos. Y además de ello, para generar, sin duda alguna, un mecanismo que es muy importante de compartir hoy, que está en la fortaleza, en la fuerza interior, en la entereza humana, como es el de la resiliencia. 4 marcadores de contexto. El primer marcador que quiero compartir con ustedes hoy, como si fueran 4 columnas de esta habitación que tenemos, en donde está reflejada toda la arquitectura de nuestra vida. La realidad en sí misma no existe. La realidad se está construyendo. ¿Qué significa eso de que la realidad en sí misma no existe? La realidad se está construyendo. Significa que tenemos un enorme poder, y es que la realidad no es lo que está pasando, sino cómo interpretamos lo que está pasando. La realidad es la interpretación que cada uno de nosotros hace de lo que está ocurriéndonos, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Y esa interpretación pasa por este órgano maravilloso que es el cerebro y la reinterpreta y reenfoca de acuerdo a qué? A nuestras vivencias, a nuestra biografía de vida, a nuestras experiencias, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras creencias. Por eso no todos estamos viviendo esta etapa de la misma manera. Para algunos se ha convertido en una oportunidad de reinventarse, de recrearse, de reencontrarse y de revisarse, de mirar hacia adentro. Para otros se ha convertido de entrada en un cataclismo en donde algunos ya se cruzaron de brazos y se sintieron derrotados. Dicen que uno no puede dar ninguna batalla en la vida sin antes dar la batalla, o sea, no puede derrotarse antes de darla. La realidad en sí misma no existe, se está construyendo. Nos permite entender la importancia que tiene la forma como protegemos nuestra salud mental desde la manera como interpretamos lo que nos pasa. Algunos pueden estar viendo esto de una manera terrible. Algunos van a perder parte de lo que tienen, sin duda alguna. Van a tener que regresar a momentos que ya habían superado. Pero
parte de esta realidad que no comprendemos hoy muchísimas veces es que lo principal y primero es la vida, es la vida. Para aquellas casi 500 personas que desde que inició la pandemia en Colombia ya hoy no viven, no hay alternativa. Para esas casi 500 personas que en el boletín de ayer ya reflejó la estadística que no existe, ya no hay alternativa. Para esas personas ya todo se acabó. Y para esas personas lo preferible, lo dable, sin duda alguna, si hubiéramos podido conversar con una sola de ellas, que no todos son mayores de 70 años, cuidado con ello, no todos son mayores de 70 años. En esta semana veíamos personas de 33, 43, 45 años de edad, no todos son mayores de 70 años, lo preferible hubiera sido, doy todo por la vida. Yo hubiera entregado todo por la vida, porque estando vivos se siguen construyendo sueños, se sigue teniendo la oportunidad de hacer y de ser, que es lo fundamental del vivir. Una película hermosa que yo me atrevo a recomendarles se llama La vida es bella. Es una película que produjo un autor italiano que se llama Antonio Benigni y que trata sobre un padre con su familia, esposa e hijo, pero particularmente él con su hijo, un niño de 5 o 6 años aproximadamente, que son confinados a un campo de concentración alemán. Ellos son italianos porque son de origen judío, en toda esta historia lamentable y triste de la Segunda Guerra Mundial que tanto nos está enseñando hoy para enfrentar y afrontar lo que estamos viviendo. Y esta familia es confinada al campo de concentración. No era normal que un niño llegara al campo de concentración. Lo que siempre pasaba era que se eliminaban primero, eran la primera fila de eliminación. Y el papá, para preservar la vida de su hijo, lo invita a un juego y le dice que están en un juego en donde primero ellos tomaron la decisión de estar, no les arrebataron la libertad. La libertad la tienen ellos. Ojo, lo último que a uno le pueden arrebatar es la libertad. La libertad sigue siendo la libertad interior, la libertad del mundo interior. Entonces, ellos están ahí para un juego que significa una competencia que pone en valor las habilidades que todos tenemos precisamente para competir. El niño debe esconderse y al esconderse el niño logrará un premio, o sea, hay un premio, hay un estímulo, hay un incentivo, y el juego consiste en no dejarse detectar de los señores que tienen un uniforme nazi, un uniforme alemán, esconderse en el campo de concentración, mientras que su padre sale a trabajar, estar todo el día confinado ahí en las barricadas, generar una forma de hacerse invisible, que es lo que su padre le enseña al niño a través de este juego. La realidad no existe, se está construyendo. La forma como el padre define este juego con el niño logra que el niño sobreviva al campo de concentración y que cuando son liberados por los soldados estadounidenses el niño logre sobrevivir. Su papá no lo iba a lograr y el papá lo sabía. Logró que su hijo sobreviviera proponiéndole la construcción de una realidad llena de sentidos y de significados con unos nuevos elementos que están relacionados con determinación, libertad, decisión, competencia, por supuesto, inteligencia, estrategia y finalmente recompensa. De esa manera el niño logra sobrevivir. Esa película viene hoy al caso porque nos enseña algo fundamental. Cada uno de nosotros puede vivir esta película inédita que estábamos increíblemente no preparados para vivir, la puede vivir como desee y la puede interpretar y enfocar y reenfocar como desee. Y esa invitación a entender que la realidad en sí misma no existe, la estamos construyendo, nos obliga a mirar el segundo marcador de contexto. Somos emociones que caminamos. Somos emociones que caminamos. Y al ser emociones que caminamos, reconocemos estos mecanismos básicos que tenemos los seres humanos, que como ya lo dije, el miedo, que tenemos que aprender a controlarlo, y que aprender a controlarlo es reconocerlo, pero también es enfrentarlo. Y para eso se hace necesario, en materia de nuestra salud mental,
tener herramientas para enfrentar el miedo. Una herramienta significa enfocarse en el cuerpo, que es aprender a conocer nuestro cuerpo. Hoy, y más ustedes como empresarios, los que nos están viendo, tienen unas inmensas responsabilidades y además quienes somos padres de familia. Y está relacionado con saber controlar el miedo en nuestro cuerpo. Entonces, en el cuerpo significa aprender a respirar, asunto que habíamos olvidado increíblemente, es uno de los mecanismos más primitivos en el desarrollo de la vida. Aprender a respirar. Hay técnicas para hacerlo de manera correcta, para hacerlo conscientemente y para realmente mejorar nuestra capacidad pulmonar, pero también para al hacerlo, al respirar, balancear nuestras catecolaminas, los neurotransmisores y empezar a nivelar nuestro sistema inmunológico. Eso es fundamental, increíble que respirar se esté convirtiendo en una de las más importantes herramientas para combatir la pandemia. Nos habíamos olvidado de respirar bien, de respirar conscientemente y de hacerlo como se debe hacer. Hay técnicas para eso que ustedes pueden en cualquier momento consultar y si no, con mucho gusto, nosotros les podemos entregar link, algunos enlaces que les pueden ayudar en esta materia. En segundo lugar, aprender a relajarnos. Y en el aprender a relajarnos está algo que nosotros no sabemos hacer. Si uno se pudiera medir electrofisiológicamente, se daría cuenta de toda la tensión que maneja todo el tiempo. No es sino ver el ceño, que es la frente, estos músculos que están acá, los músculos de los hombros, del cuello, de la espalda, en fin, ver permanentemente cómo casi siempre tenemos nuestras manos así, apretadas, porque la mayoría de nosotros vivimos un estado de tensión exagerado. Eso es lo que ha justificado, entre otras cosas, gran parte de las enfermedades que los seres humanos tenemos y que hoy son enfermedades que nos vuelven muy vulnerables, las llaman preexistencias, como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la gastritis o los problemas gástricos que son tan comunes y que son del diario vivir de la mayoría, sobre todo los empresarios, la gastritis que nos acompaña de mil maneras. Eso está relacionado precisamente con la tensión, las dificultades del sueño, para conciliar el sueño. Y esa tensión, que es producto de un miedo, se trabaja desde la relajación. Hay técnicas para relajarnos. Hay técnicas que tienen que ver con tensión, distensión muscular, con la concentración alrededor de eso que significan las sensaciones y las percepciones interiores que modifican los pensamientos, porque lo importante de la relajación es que la relajación modifica el mundo interior y al modificar el mundo interior también es capaz de modificar pensamientos tóxicos, nocivos o negativos. Y ahí ya empezamos a tener una nueva percepción acerca de lo que es la vida. Relajación, no lo hacíamos, no nos digamos mentiras. Ninguno de nosotros, yo lo sabía hacer. Aprendí técnicas de relajación para trabajarlo con mis pacientes, pues, por mi profesión, por el abordaje clínico que ejercía antes de la vida pública, y yo mismo no hacía procesos de relajación porque todos despreciábamos eso, estábamos tan apurados en conseguir, en cumplir las metas, en el ajetreo diario, en esta manera de vivir, en cumplir los horarios, en hacer todo, que el tiempo incluso nos parecía escaso para todo lo que teníamos que vivir y la vida se nos estaba pasando muy rápido. Yo me acuerdo que con amigos decíamos, ya es diciembre, ya es Semana Santa, ya es San Pedro, ya son las vacaciones de octubre de nuestros hijos y ya llegamos nuevamente a diciembre y el tiempo se nos pasó volando. Incluso el tiempo hoy ha cambiado porque el tiempo también tiene una connotación emocional y hoy lo vivimos de una manera completamente diferente. Entonces, somos emociones que caminamos, nos invita a apreciar el miedo en nosotros, respirar, relajarnos, meditar, que es un encuentro con nosotros mismos que también lo habíamos olvidado y es diferente meditar que relajarnos. La meditación es un proceso de encuentro con nosotros mismos, en donde hay un serio análisis de nuestras sensaciones y de nuestros pensamientos. De hecho, en la meditación ponemos a prueba nuestras creencias y evaluamos nuestras creencias. Por eso es tan importante la meditación. Y para aquellos que valoran el escenario y la dimensión espiritual, el orar, que es algo que también habíamos olvidado o dejado a un lado muchos y que hoy se convierte en una poderosísima herramienta
de bienestar y de vinculación con algo profundo que todos los seres humanos tenemos y que está precisamente en la base de la dimensión espiritual que, insisto, es poderosa. Respirar, relajarnos, meditar, orar. Son 4 mecanismos que nos obligan a organizar nuestra vida diariamente de una forma diferente en el cuerpo para preservar nuestra salud mental y para enfrentar el miedo. Estamos hablando además de la ansiedad, que es el otro mecanismo que se ha disparado. Ya las encuestas están mostrando cómo la ansiedad se ha disparado. Inclusive el consumo de ansiolíticos, de medicamentos para calmar la ansiedad, para mejorar nuestro sueño o para mejorar nuestro estar y nuestro bienestar. Y por eso la ansiedad es muy importante trabajarla. Y también en ella la relajación, por supuesto, la meditación, producen efectos neutralizadores y son antídoto a la ansiedad. Pero además, para la ansiedad tenemos que trabajar el pensamiento y alterarlo de manera positiva. El mundo interior, insisto, se altera con el pensamiento y el pensamiento implica un reenfoque. Hoy, decía y vuelvo a repetir en este momento, muchísimos estamos preocupados por el confinamiento, por las consecuencias del aislamiento social, por empresarialmente todas las dificultades descritas alrededor de esta situación que estamos viviendo. Pero nos hemos olvidado en estamos construyendo la realidad y en somos emociones que caminamos, que el mañana se resuelve de una o de otra manera. Es parte de la virtud humana. Habíamos escuchado en el camino se arreglan las cargas. Cada día trae su propio afán. Bueno, eso aplica para el día de hoy. La ansiedad es la necesidad del control del mañana. O sea, nosotros cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando del mañana, porque es lo que realmente tiene que ver con la ansiedad. Y cuando nosotros abandonamos ese controlar el mañana y vivir el presente, o sea, valorar el aquí y el ahora, ya empezamos a realizar realmente una neutralización de la ansiedad. No habíamos aprendido a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. De hecho, empresarialmente es muy difícil, porque uno empresarialmente siempre está planeando el mañana, siempre está en planeación estratégica por objetivos, metas y resultados. Y eso necesariamente lo enfoca uno en el mañana. De hecho, es muy difícil compatibilizar la práctica empresarial y el vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero es la invitación en la preservación de nuestra salud mental y en combatir todos estos escenarios que deterioran y que debilitan nuestro bienestar. Por eso, el aquí y el ahora es una invitación muy poderosa, que significa colocar nuestras emociones y gestionar nuestras emociones. Somos emociones que caminamos en el presente, en el aquí y en el ahora. La primera es la gratitud por estar vivos. Es la gratitud por estar aquí con la vida, con quien usted crea o por lo que usted crea. Es sabernos aquí. Pudimos hoy prender este equipo. Nuestra angustia, creo que la de la mayoría de los que estamos conectados en esta sala de trabajo, no es una prueba que estemos esperando para confirmar si tenemos o no tenemos esta enfermedad, o no es, como lo tuve que vivir la semana anterior, con una familia muy cercana y muy amiga, asistir a la misa virtual de él, se llama Jorge García, un muy importante ingeniero civil mexicano que se contagió en Colombia y se regresó a México, donde ya falleció hace 15 días. Y la semana pasada falleció su madre, contagiada por él. En ese sentido, pues ya asistimos el sábado pasado a una misa, en donde ya el sentimiento no era de cómo nos mantenemos activos, cómo enfrentamos, cómo reinventamos, cómo afrontamos, cómo superamos, sino ya era la pérdida, el dolor humano en toda su dimensión y la ausencia ya de tener en la pantalla a este amigo al otro lado para poder de alguna manera, insisto, compartir con él. Entonces, nosotros hoy tenemos un escenario muy importante que estamos revalorizando. El tercer marcador de contexto, todo se produce en la interacción. Y por eso es tan importante hoy entender que las palabras son poderosas. El lenguaje es muy poderoso. Por eso es tan importante aislarnos de personas tóxicas, de mensajes tóxicos y de temas negativos. Sabemos que hay una pandemia. Podemos mirar una sola vez al día la televisión o los noticieros, una vez, para
documentarnos sobre lo que está pasando y punto. O las decisiones que tienen que ver con los temas empresariales y punto. Pero no tenemos que contaminarnos, inundarnos de información, asustarnos más de lo que ello es, tampoco, ahí sí les dije a ustedes, despreocuparnos porque sería lo ilógico. Y además de ello, ser capaces de gestionar en esa interacción lo constructivo, es contribuirnos unos con otros a mantener una expectativa de aprendizaje de esto que estamos viviendo. Por eso la pregunta es, ¿usted qué está aprendiendo de esto que estamos viviendo? ¿Qué aprendizaje valioso le está dejando esto? En cuanto a su libertad, en cuanto a qué necesita en la vida, en cuanto al regreso a lo básico, en cuanto a las motivaciones que le acompañan en su vida. Y por eso los espacios los tenemos que dedicar para ser constructivos. Es muy importante que el uso que hoy le demos a las redes sociales y que nosotros tengamos sea muy constructivo, sea propositivo y sea enriquecedor. Yo le llamo vitamínico, no tóxico. Todo está produciéndose en la interacción y por eso es tan importante. Y como ustedes además son empresarios, esa interacción es poderosa porque muchos de ustedes están interaccionando con sus empleados, con sus colaboradores, con sus equipos de trabajo. Y es aquí donde se mide el verdadero liderazgo. O sea, en estos momentos es donde se está midiendo las verdaderas características del liderazgo. ¿Cómo invita usted a los suyos a mantener el espíritu en alto? Por ejemplo, a retransmitirles esto que estamos hablando el día de hoy, más todo lo que usted sabe en la vida, más lo que usted ha aprendido y más lo que usted usa para mantenerse bien, para mantenerse con la entereza y con la firmeza necesaria en este momento para enfrentar, afrontar, superar y continuar. ¿Qué hacer además para transmitir mensajes que permitan que la verdadera solidaridad y la interdependencia hoy se conviertan en un elemento poderoso en la búsqueda de acompañarnos, en salir juntos adelante? ¿Cómo estamos valorando hoy las buenas letras de las canciones, los buenos libros? Les recomiendo uno a ustedes, sobre todo empresarios. Lo he recomendado y yo creo que vale la pena recomendárselos a ustedes el día de hoy. El hombre en busca de sentido, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un libro que puede ser muy útil para ustedes hoy, muy útil, porque es una persona que lo perdió todo, un psiquiatra, neurólogo alemán en la Segunda Guerra Mundial, fundó una escuela que se llama la logoterapia, que precisamente habla sobre las implicaciones y el sentido y significado del lenguaje en la transformación del pensamiento y de las creencias. Y es una persona que aportó muchísimo y este libro vale la pena que usted lo conozca. Y finalmente, el cuarto y último marcador de contexto. En la vida lo que estamos buscando es, sin duda alguna, la conquista del sentido y el significado. Y esto significa, y vale la pena la redundancia, que lo más importante en la vida, y es lo que dice Frank, es la conquista que todos los días hacemos del sentido y el significado de nuestras vidas. Hoy, el sentido y significado de nuestras vidas no está anclado en nuestra empresa, que también lo puede estar, y en la preservación, continuación, reinvención, recreación de la misma o de todas sus aptitudes, habilidades y destrezas para a partir de esta crisis poder continuar. Es parte de lo que como mentalidad empresarial tenemos que lograr enfocar y reenfocar. O sea, que también en las crisis hay oportunidades, que la crisis enseña y que los aprendizajes dolorosos son los que más enseñan, que también aquí se generan desde sus habilidades, experiencia, formación académica, desde su trasegar humano, desde su biografía de vida, surgen muchas alternativas para que esto se concrete y lo rediseñe y recree su propia película empresarial para lograr los resultados que usted debe y cree debe tener. Pero que el mayor sentido y significado de su vida hoy es aprender de esta experiencia inédita que estamos viviendo. Y para aprender de ello, tiene que preguntarse sobre su sentido de la felicidad. ¿Qué es para usted la felicidad? Recuerde, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Pero tiene un elemento fundamental. ¿Cómo gestiona usted sus emociones? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Usted a qué le da importancia? ¿A qué le aplica su energía? Toda su energía, ¿a qué usted se la aplica en la vida? Ahí está el encuentro con su sentido, su significado. Además, también
su libertad interior. Y la libertad es la capacidad de elegir y de escoger. ¿Cómo? Esa no nos la puede quitar nadie, ni en el confinamiento, ni en el aislamiento social, que no es aislamiento emocional, es aislamiento social. ¿Y cómo puede usted comprender esa libertad interior que está en lo profundo de su existencia como ser humano? O el regreso a lo básico, que es lo que yo siento que estamos aprendiendo muchos, que no necesitábamos tanto, que podemos prescindir de muchas cosas, que podemos reorientar nuestras prioridades y valores y que podemos reinterpretar la vida. Yo decía en una conferencia que tuve con profesores universitarios, pero que hoy aplica, cómo estamos comprendiendo que no necesitábamos tantas mudas de ropa, que los carros hoy están guardados, que hoy hace la diferencia es la salud. Incluso como habíamos despreciado la ciencia y hoy todos tenemos nuestros ojos colocados en la búsqueda y el descubrimiento de una vacuna o de algún tipo de terapéutica que pueda ser efectiva ante este fenómeno tan difícil que estamos viviendo, cómo estamos valorando a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, que entre otras cosas estaba relegado en toda la escala organizacional humana, cómo estamos valorando una cama de cuidados intensivos, un respirador, cómo estamos valorando un equipo de protección biomédica, o sea, cómo estamos valorando un tapabocas, cómo estamos valorando un termómetro, aquellas cosas elementales que no parecían ser importantes antes del mes de marzo y que hoy se vuelven importantes. Estamos regresando a lo básico, estamos regresando a nuestra pareja, a nuestra esposa, está regresando a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos de verdad. Se está regresando a valorar el funcionario, el colaborador, el empleado. Se está regresando a valorarlo a él y su familia, porque hoy entendimos que hay una interdependencia que es la verdadera creación de solidaridad. O sea, estamos reinterpretando la vida. Alguien dijo, ojalá esta experiencia de verdad nos enseñe y nos convierta en seres humanos mucho más conscientes de nosotros mismos y de nuestros hechos y acciones de vida. Ojalá esta pandemia al pasar, y pasará como todo en la vida, nos haya dejado algo como huella en ser mejores seres humanos y a partir de estos aprendizajes transformar poderosamente nuestras vidas de manera profunda y sincera, o sea, regresar a lo esencial. Yo conozco más de un empresario que en su afán de lograr éxito empresarial había perdido a sus hijos. Los traté en mi consultorio, los estaba tratando ahora. Hijos con problemas de drogadicción, hijos ausentes, con problemas de comunicación, parejas destrozadas, incluso parejas en donde vivían básicamente era por el vínculo empresarial, por no dividir los bienes, por no generar una ruptura de los conceptos de bienestar económico, pero no una verdadera reciprocidad afectiva y emocional, un verdadero vínculo de identidad que espiritualizara esas relaciones. Estábamos viendo un corre-corre en la vida en donde incluso habíamos perdido la salud. ¿Qué enseñanza la que nos está dejando este COVID-19 en relación con nuestra salud? ¿A quiénes es a los que primero se está llevando? A las personas hipertensas, típica enfermedad del mundo posmoderno de la contemporaneidad, que significa el tipo de vida que hemos asumido. ¿Por qué? Porque nos alimentamos a punta de papas fritas, con horarios desiguales de alimentación, con problemas de tensión alrededor de ni siquiera poder comer tranquilamente, de no generar tiempo para el ejercicio físico, para procesos de cuidar nuestra salud. Lo que todos hacíamos era aplazar la cita médica, era lo último. Yo me acuerdo que uno le decía a un paciente, necesito que se haga este examen, y a los 2 meses aparecía el paciente, no me lo hice, doctor. ¿Por qué? No, estaba muy ocupado. ¿A quiénes está llevando esta pandemia lamentablemente? A las personas con obesidad, a las personas con hipertensión, a las personas con enfermedades preexistentes, la mayoría son diabetes, hipotiroidismo, o sea, dificultades que eran prevenibles, que si se trataban desde antes, desde la aparición temprana de sus síntomas eran prevenibles. A esas personas es a las que está llevando. Personas con qué? Con un aparato inmunológico bajo. ¿Por qué? Porque consumían paquetes, sodio, bebidas gaseosas, porque no tenían hábitos de una vida realmente positiva. Incluso les voy a contar una anécdota. ¿A quienes está haciéndole mucho daño esta enfermedad? A los pacientes carentes de vitamina D. Y la vitamina D es donde se obtiene de manera significativa en la exposición al sol, porque no teníamos tiempo para el sol, no teníamos tiempo para tomar el sol, o sea, habíamos perdido hasta ese tiempo. Entonces esperamos que esta pandemia
la convirtamos en una oportunidad de aprendizaje y a pesar de todo lo dura que pueda ser y que todavía va a ser, porque todavía vienen elementos duros en lo que llaman la curva o la pendiente alta, que hemos estado tratando de aplanarla, la velocidad del contagio, las dificultades en donde día a día pues aumentarán los casos de contagio y de personas fallecidas. Cada vez uno puede conocer personas más cercanas en el entorno del dolor que esto produce. Hoy tenemos el bienestar, hoy podemos cuidarnos y podemos reinventarnos y empresarialmente podemos rehacernos de una otra manera porque en eso consiste la vida. El máster está en el aprendizaje de continuar y aprendiendo de la experiencia, no ceder y seguir, que es lo que la vida y la salud le da a uno, la oportunidad de seguir. Finalmente nacimos sin nada y todo es ganancia. Y si toca volver a empezar de una u otra manera o reinventarnos o recrearnos, pues lo volveremos a hacer en tanto tengamos esa salud mental, esa determinación, las motivaciones firmes y estemos construyendo la realidad de una manera significativamente positiva, gestionemos nuestras emociones, hagamos de nuestras interacciones elementos poderosos, constructivos y además de ello, sigamos buscándole sentido y significado a la vida, que es la razón de la existencia humana. Espero que estos elementos sean muy importantes para ustedes y que puedan generarles, además de todos los que ustedes han acumulado en su vida, de experiencias, de vivencias, de formación académica, de lo que la narrativa de su vida y su biografía les ha dado, puedan complementarse y puedan ser hoy esas columnas fuertes que nos ayudan a resistir, a ser resilientes, enfrentar, afrontar, superar, continuar y para ustedes, empresarios, muy especialmente, recrearse, reinventarse y continuar, que es lo importante en la vida. Doctor Ariel, paso a su señoría. Pues muchas gracias, mi doctor Carlos Julio. Muy interesante, definitivamente su forma sencilla, pero no menos profunda, la reflexión que usted nos coloca en estos momentos complejos que amerita colocar lo mejor de sí. Y no hay duda, la vida es bella y esa bella vida, por supuesto, tenemos que alimentarla. Los temas que usted nos ha propuesto, los temas tóxicos, la relajación, cómo reinventarnos, buscarle sentido a la vida, la reorientación de prioridades. Creo que de la mayor importancia esta intervención y es así entonces que en este momento, doctor Carlos Julio, tenemos 104 participantes, una audiencia formidable. Veo muchos empresarios, también algunas personas que no conocemos, pero maravilloso que este auditorio haya convocado a un sinnúmero de personas, pero por sobre todo que luego podamos replicar, además interiorizar y replicar. Entonces, de la mayor importancia y oportuna esta reflexión que usted nos hace en la mañana de hoy, por demás muy fresca en Neiva, mi doctor Carlos Julio. Entonces, le damos la palabra, había pedido hace rato la señora María Cadena la palabra. No sé si aún quiera intervenir, por favor. María Cadena. Bien, también ha levantado la mano Mauricio Sánchez, tiene la palabra. Bueno, creo que hay problemas de micrófono. Karina, por favor, ¿quién está operando? No, doctor Ariel, están ya activados los micrófonos. Juan Pablo. Aló, buenos días. Sí, Mauricio, su pregunta, su reflexión para el doctor Carlos Julio. Buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial para todos los directivos de la Cámara de Comercio, el doctor Carlos Julio González. Mi pregunta es algo que se refería el doctor Carlos Julio con respecto a esta crisis muy importante del tema de la oración. Quería preguntarle al doctor Carlos Julio qué opinión tiene, si él está de acuerdo con que se reabran las iglesias, se abran de nuevo las iglesias para nosotros reencontrarnos con
Dios a través del pan de vida, a través de la confesión, a través de la hostia. Quería hacerle esa gran pregunta al doctor Carlos Julio y que también qué le diría a aquellas personas que se encuentran en sus hogares y no tienen nada que comer y se encuentran entre la espalda y la pared porque o se cuidan en sus casas, se resguardan o salen a buscar el pan para sus hijos. ¿Qué le diría a esas personas? Porque por eso estamos viendo mucho maltrato familiar, infantil y temas de suicidio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Son dos preguntas. La primera sobre la dimensión espiritual. Yo quiero decirle, y respetando toda creencia que exista entre ustedes, entre todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, y en general empresarios, que respetando su creencia espiritual, la dimensión espiritual es poderosa. Respirar, y tenemos que aprender a hacerlo. Relajarnos, y tenemos que aprender a hacerlo. Meditar, y es otro de los aprendizajes necesarios. La pandemia nos está encontrando con esto. De hecho, hoy estamos viviendo el tiempo emocionalmente de una forma diferente. Nuestro reloj interno, el Seigenberg, está viviendo el tiempo de una manera diferente y eso nos está, digamos, invitando a vivir el tiempo también de una manera diferente. Y por supuesto, orar. Orar es una muy, muy importante herramienta, poderosísima herramienta en la búsqueda del bienestar y por supuesto en la búsqueda del sentido y el significado. El mismo Víctor Frank que les mencioné a ustedes escribió su último libro sobre el fin último y el fin último está relacionado con la dimensión espiritual. Sobre abrir las iglesias o no, poco a poco y en la medida en que vayan estudiando los epidemiólogos y los expertos médicos y clínicos la evolución de la pandemia, se van a ir tomando decisiones. Hoy ya hay una decisión en relación con abrir frentes de trabajo que son muy importantes para dinamizar la economía, como en la construcción y las industrias manufactureras y textileras. O sea, ya hay una decisión y están cumpliendo protocolos, los protocolos de autocuidado y los protocolos de seguridad que se deben tener para enfrentar esto. O sea, se sigue necesitando el aislamiento social, la distancia de 2 metros, utilizar los tapabocas en todo lugar, sobre todo los lugares públicos, generar una conducta de lavarse las manos, en fin, lo que ya todos sabemos. ¿Cuándo se abran las iglesias? Pues va a depender un poco también del análisis de cómo avanza la pandemia y de cómo evoluciona entre nuestras comunidades. Hoy unos municipios van a poderse abrir, aquellos que se llaman municipios no COVID, y van a tener que tomar todas las medidas y poco a poco se irá normalizando otra vez. La ventaja de la oración, la ventaja del mundo espiritual es que lo podemos hacer aquí y ahora. Lo tenemos en nosotros. Tenemos la posibilidad de orar aquí, incluso por fuera de la iglesia. La iglesia es un escenario que contribuye y escenifica esa vivencia espiritual. Pero finalmente, cada quien es un templo, escuché, y en cada uno está la posibilidad de orar, y está la posibilidad de meditar, y está la posibilidad de relajarse, y está la posibilidad de respirar. Son herramientas que tenemos dentro de cada uno. Y sobre la situación del hambre y de lo que está ocurriendo con las consecuencias del aislamiento social obligatorio en relación con los más vulnerables, por supuesto. Y ahí la invitación ha sido a que las autoridades públicas tomen decisiones oportunas, rápidas y transparentes con todo lo que son ayudas, subsidios o toda la política de apalancamiento a los sectores más vulnerables, que sean rápidas las decisiones de los subsidios a los servicios públicos o los fondos de reactivación microempresarial que tienen que ver con el día a día y que son como en el caso del Huila y Infihuila, Emprendiendo Ya, o aquellos que la Cámara de Comercio ha activado y están incentivando, que ya es la labor de articulación y organización empresarial, más los de la solidaridad. O sea, hoy hay que acudir a la solidaridad. Si uno tiene 2 libras de arroz y uno sabe que puede consumirse una y le sobra uno, pues llegó la hora de despojarse de esa otra libra de arroz y generar a través de los bancos de alimentos o de las diversas estrategias empresariales que se están llevando a cabo modelos de solidaridad, esperando que rápidamente podamos, que no va a ser tan rápido, aplanar la curva y desde la curva que las autoridades administrativas puedan ir tomando las decisiones de la normalización y el regreso a la normalidad que nos va a tomar tiempo. Han dicho los epidemiólogos en el mundo que la vacuna no estará disponible antes de mínimo 1 año.
Eso quiere decir que vamos a tener todavía, y es importante que lo sepamos. O sea, yo no puedo decirles a ustedes, para mejorar nuestra salud mental, esta resiliencia, este afrontamiento y enfrentamiento, que lo debemos hacer con coraje y con acciones, que las cosas son fáciles, porque les diría una gran mentira. Estoy muy cerca de los equipos nacionales. Mañana tenemos un foro con la Federación Nacional de Departamentos en materia precisamente de salud mental, pero desde todo lo que es el análisis epidemiológico de la pandemia, el análisis clínico del mismo, y pues la situación todavía está ahí. Tenemos muchas incertidumbres, y esas incertidumbres incluso hablan de cuarentenas escalonadas y parciales, graduales. O sea, que todavía tenemos un buen trecho por recorrer, un camino por recorrer, y por eso es tan importante fortalecernos, mantener esto que hemos dicho, que es el espíritu de gratitud con la vida misma, y reconocer que vivir ya es ganancia, y que de ahí para arriba todo se reconstruye, en el camino se arreglan las cargas. Muy bien, doctor Carlos Julio. Pido la palabra a Juan Pablo Granados y luego Edgar Tamayo, y creo que dejaríamos ahí. Tiene la palabra Juan Pablo. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Carlos Julio, encantado de volverlo a ver y fascinado con su charla. A partir de ella, y quiero contarle que me inspiró compartir con ustedes una historia muy chiquitica, real, de lo que nos está pasando en este momento, y es que el aislamiento nos ha separado un montón, pero paradójicamente también nos ha unido una cantidad de gente, conocidos y desconocidos. En la búsqueda de no sentirnos solos, acudimos a redes, buscamos maneras de comunicarnos con otros, de expresarnos, de compartir. Y en una de estas redes, en un espacio de ocio que también ahora abunda, tuve la oportunidad de escribir una pregunta, un pequeño pensamiento. Y es, ¿qué es lo más loco que le ha pasado a usted en esta cuarentena? Y aparecían cosas de toda índole. Gente que se había conocido y se había casado, gente que se casó durante la cuarentena, gente que se le olvidaba el día y despertaba a los hijos al domingo para que estudiaran por internet y todas estas cosas, pero finalmente el niño les decía, pero mamá, si es domingo, ¿cómo voy a estudiar? Pero lo curioso fue que uno de ellos, una persona que desconocía en esta red, dijo, lo más loco que me ha pasado es que tengo ganas de suicidarme, tengo ganas de matarme, así textual. Y lo interesante de lo que pasó fue que, a propósito de la solidaridad que usted menciona, a paso seguido, al menos 150 personas se le acercaron contadas, porque las conté, a preguntarle qué le pasaba, qué tenía, qué le estaba sucediendo. Y decía, estoy desesperado. Es que no es ni miedo, es desesperación, porque me siguen llegando las facturas, pero no tengo cómo pagarlas, no tengo cómo pagar alimentos, no tengo cómo pagar la luz. O sea, es una situación realmente compleja. Y a partir de estas redes, le preguntaba, bueno, ¿usted qué hace? El tipo es fotógrafo y este tipo de cosas, pero ya nadie le pedía trabajo. Decía, y antes, en mi otra identidad, yo cosía, hacía ropa interior para damas. Bueno, eso fue un show. Más o menos, hasta donde yo alcancé a contar, habían entre 50 y 60 pedidos para esta persona, con el propósito de que generara valor desde algo que sabía hacer, ¿verdad? Y que la gente se beneficiara en medio de esta situación. Entonces, es una forma de mostrar cómo es importante, yo diría como 2 o 3 cosas. Uno, que frente a la desesperación, no hay que perder de alguna manera desesperación, no hay que, yo diría que lo último que se puede perder acá es la esperanza. Ante eso, y tiene que ser un acto de fe de que vamos a salir de acá. Y eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es también entender quiénes estamos siendo mientras estamos en esta crisis. Cómo nos estamos solidarizando unos a otros y cómo que fue otra de las cosas maravillosas de este virus, nos igualó. Todos somos iguales frente a una unidad de cuidados intensivos. Todos somos iguales frente a un ventilador. Todos somos iguales frente a la fragilidad humana. Pero lo que quisiera resaltar que me llamó poderosamente la atención fue que no sabemos realmente, porque cuando hice el meme, fue una cosa como desapercibida, una cosa de realmente vamos a compartir, pero no sabemos realmente nuestras acciones, en dónde y en qué están impactando en la humanidad. Y yo digo que, por pequeña que sea, siempre suma, siempre suma.
Y una vida lo vale todo. Para finalizar y para mostrar de pronto el cierre de la conversación o de lo que tú me has inspirado, yo encontraba que en medio de esto hemos perdido seguramente la seguridad, hemos perdido piso y desafortunada o afortunadamente vamos a tener que dar paso a la confianza y es dejar de creer que tenemos todo claro, que el futuro ya lo tenemos diseñado, que nada va a pasar, para empezar a creer que podemos lidiar con lo que nos está pasando, lidiar desde nuestras capacidades, de lo que tenemos y que siempre hay posibilidades de mejorar. En últimas, y tal vez lo puntual, es poder observar que hay una herramienta fundamental, pero fundamental en esto, y es aprender, quien no lo sabe, y refrescar quien sí, a pedir. Lo que este hombre hizo en medio de su desesperación fue pedir. Como dicen vulgarmente también por ahí, o coloquialmente dicen, no se dejó morir, no se dejó morir. Y yo creo que a esas personas, de alguna manera, de alguna forma, hay que poderlas rescatar. No podemos, como comunidad, no podemos como sociedad permitir, que es otra de las cositas que nos ganó el bicho, que muramos en medio de esa desesperación. Yo creo que eso no nos lo podemos perdonar. Y hacia eso como comunidad tenemos que avanzar. Muchas gracias. Oh, excelente, o sea, un complemento excelente. Y mire cómo estamos aprendiendo todos y cómo estas enseñanzas nos están generando un espacio de transformación humana. Solamente hago un comentario, porque me parece extraordinaria, Juan Pablo, tu intervención. Solo hago una acotación. Sabernos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y ante lo que estamos viviendo hoy, la vida, o sea, valorar la vida, o sea, estamos volviendo a valorar lo esencial, la vida misma, que como lo he dicho hoy, la estábamos despreciando, habíamos hecho todo para no cuidarla. No estábamos cuidando la vida, ni estábamos cuidando la vida emocional nuestra, ni la vida emocional de los que amamos. Nosotros nos habíamos abandonado, por eso nos ha costado tanto esto. Yo tengo una investigación de tiempo que compartíamos con nuestros hijos, porque nos había invadido la televisión y nos habían invadido los métodos o medios electrónicos. Eran entre 8 y 10 minutos diarios de comunicación real con nuestros hijos. Esto es una oportunidad para reencontrarnos. Más de un papá me ha dicho, estoy descubriendo a mi hijo, estoy descubriendo a mi esposa, estoy descubriendo a mi esposo, estoy descubriendo cosas. O sea, esta es una oportunidad de aprendizaje a pesar de lo dolorosa. Y has dicho algo muy importante, de aquí para adelante nos reinventaremos. Y tenemos tantas potencialidades, habilidades, capacidades, tenemos tantas destrezas que de una u otra manera iremos enfocándolas en búsqueda del bienestar que todos deseamos volver a tener. O sea, creo que es muy oportuna tu reflexión, Juan Pablo. Mil gracias. Y a propósito, se ha aumentado efectivamente la ideación suicida, pero también se ha elevado la condición de lucha humana a pesar de todo. Mire que no nos estamos paralizando. Entre todos estamos rediseñándonos, como nos estamos defendiendo, qué hacer y cómo enfrentar este bicho, como lo llamas. Así es. También se ha activado mucho más la solidaridad, ¿no? La acción de la solidaridad. Tenemos dos intervenciones muy puntuales, más aún por los compromisos del doctor Carlos Julio. Le doy la palabra a Edgar Tamayo y luego a Claudia Margarita Rivera. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas las personas, especialmente al doctor Carlos Julio, excelente presentación, y al doctor Ariel por esta oportunidad. Mi pregunta puntual es, doctor Carlos Julio, usted que tiene la capacidad, porque ya estuvo dentro del conocimiento de la economía y de la política del departamento del Huila, ¿cuál sería su recomendación en este momento, sabiendo que la pandemia va a afectar a largo plazo la economía del departamento, especialmente el sector turismo? ¿Cuál sería su recomendación para todos los empresarios del Huila en donde nos podamos unir y decir la próxima apuesta económica o la actual apuesta económica del Huila ha de ser dirigida a tal punto para ser exitosos, para salir de esta situación económica en la que de pronto la pandemia nos ha puesto? Reitero esto teniendo en cuenta que el sector, por ejemplo, turismo, va a estar afectado por largo plazo y era una de las premisas precisamente de su gobierno y de todos los gobiernos, sabiendo que de las riquezas que tenemos en el Huila. ¿A dónde deberíamos los empresarios de inclinar o orientar nuestra economía para sacar adelante el Huila a todos unidos? De una vez sería la pregunta de Claudia Margarita Rivera, por favor. Muy buenos días para el doctor Carlos Julio, para todas las personas que están en esta conferencia.
Mi nombre es Claudia Margarita Rivera Espinosa, yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología, trabajo hace unos años para la Unión Temporal Tolhuila, la clínica en Cosalud. Mi gran, digamos que, intervención en este momento y pregunta, más bien como reflexiones a que si hablamos de empresas, hablamos no solamente de las pequeñas empresas, sino de aquellas que le brindan la salud y el aprendizaje a todo nuestro departamento, en este caso los maestros, que creo que desde su nueva visión han tenido que generar prácticamente un nuevo conocimiento hacia la tecnología y yo creo que, como decía el doctor, es importante mirar cómo la salud mental en el departamento hay que volverla a recuperar, porque muchos de ellos que gracias a que pueden tener la posibilidad de tener un apoyo médico, en este caso, por parte de su EPS, bueno, como se llame, también han quedado un poco alejados porque la tecnología no está al alcance de municipios alejanos a Neiva y han tenido que cortarse muchos procesos y eso también hace que se aumente, como lo decían hace un rato, la ideación suicida y demás porque se pierde esa intervención que se había logrado y la gente que tiene como esa expectativa frente a qué va a pasar, no ha tenido el apoyo de poder seguir en contacto con un psicólogo, con una persona que sepa y lo pueda apoyar desde la salud mental en cómo manejar esta situación tan importante como es el COVID en su casa, en su familia, docentes, padres de familia, estudiantes, microempresarios. Y yo creo que es un llamado a que nos sentemos todos y miremos cómo podemos llegar a esos municipios lejanos y a la misma ciudad, brindarle un poco más de servicio psicológico desde salud mental, para que en estos momentos no, si llegara a suceder, tengan nuevamente una oportunidad de apoyo, ¿no? Y tengan con quién refugiarse y con quién dialogar. Creo que siempre hemos hablado aquí que la sociedad y el hombre como tal es muy importante desde su constructo. Lo más importante aquí es apoyarlos en la crisis, no solamente cuando están en proceso de emprendimiento, sino cuando realmente lo necesitan. Y yo creo que es un momento para que todos nos sentemos a mirar cómo vamos a ayudar a esos docentes y a esos microempresarios para que haya más apoyo y conocimiento de que el ir a un psicólogo no hace parte de estar enfermo, sino de mejorar su salud mental para que todo funcione y todo tenga un clima organizacional adecuado y sepamos en momentos de crisis manejar nuestra empresa, manejar nuestras relaciones interpersonales y interfamiliares, porque desde el desconocimiento a nivel cognitivo se afectan muchos aspectos, la gente se desmotiva un montón y cree que no tiene la capacidad de emprender desde una nueva crisis, entonces es importante, es el momento de enseñarles a las personas cómo podemos empezar a creer en ellos mismos desde cualquier punto de vista crítico, llámese COVID o llámese cualquier otra situación de crisis que no les permita poder entender y manejar esta dinámica nueva de lo que son las tecnologías y que aparte mediante ellas podemos acceder también a personal de salud psicosocial que nos puedan permitir mejorar y estar un poco más tranquilos desde nuestros hogares. Básicamente sería eso. Agradezco mucho el tiempo y la conferencia y estos espacios que, como digo, son muy enriquecedores para todos nosotros que hacemos parte de ese grupo que ofrece salud mental a nuestro departamento y que tengan un feliz día. Y para cerrar, doctor Carlos Julio, tenemos en el chat un cuestionamiento que creo que lo tenemos todos de parte de Sergio Medina, que presenta también un saludo en el tema de la banca en este momento. Creo que definitivamente tendrá que reinventarse, tendrá que ser útil definitivamente, flexibilizarse. Entonces, doctor Carlos Julio, tiene la palabra para entonces estas tres intervenciones. Doctor Rincón, muchas gracias. Bueno, al doctor Edgar Tamayo, presentarle un saludo muy, muy especial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Su pregunta es muy pertinente porque está asociado a las incertidumbres que están causando un deterioro de la salud mental de sectores empresariales claramente focalizados como altamente afectados. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de las empresas que tienen que ver precisamente con el entretenimiento, bares y también de una manera muy clara todos los desafíos que tienen restaurantes, para citar algo que además son parte gruesa del entorno del desarrollo de nuestro departamento, a lo que se le había apuntado de manera significativa. Creo que la pregunta es pertinente. La respuesta hoy no la tenemos
de una manera absolutamente confiable. ¿Por qué? Porque necesitamos que se produzca, y eso es fundamental, necesitamos que se produzca una evaluación, que es lo que está dirigiendo precisamente la Cámara de Comercio, es lo que está haciendo el sector empresarial, el Consejo Gremial y las autoridades ejecutivas, administrativas y gubernamentales, que es la evaluación de los pasos que se deben dar en la reactivación económica y en el fortalecimiento de sectores y el apoyo a esos sectores. Ayer hablé precisamente con varias autoridades, he estado muy pendiente sobre el tema de la reactivación económica a través de los fondos, como los fondos Emprendiendo Ya, o los fondos de Prodehuila, o los fondos que necesitan transferencia de recursos para organizar toda esa agenda de trabajo con los empresarios, desde la experiencia empresarial y desde la evaluación de lo que nos está ocurriendo. O sea, ese es un trabajo técnico, es un trabajo de planificadores, es un trabajo del Consejo Gremial, es un trabajo de autoridades gubernamentales y ejecutivas para lograr entre todos dar los pasos y los recursos, aplicarlos muy bien aplicados a lo que se deben aplicar, a lo que se debe hacer. Va a ser épocas difíciles, pero también ahí, doctor Tamayo, nos reinventamos. Muchas personas se están reinventando. Por supuesto que hay un tema para el Huila que no es el objeto de nuestra conversación de hoy, tendremos tiempo para hacerlo, seguramente será muy importante, y tiene que ver con la reactivación económica a partir de la vocación agropecuaria y agroindustrial, agroempresarial de nuestro departamento, y ahí también vendrá el agroturismo y algunas otras alternativas que se venían trabajando, pero que se tendrán que dinamizar y fortalecer. Así que nos queda un espacio en donde todos tenemos que contribuir, y como decía ahora Juan Pablo, cualquier acción que cada uno de nosotros hace ya tiene un impacto muy positivo si son acciones encaminadas y son acciones articuladas y planificadas. En cuanto a lo que nos dijo la doctora Claudia Margarita, de acuerdo, estamos trabajando fuerte desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, invitada y bienvenida si tú nos quieres ayudar allá. Federico Barreto es el presidente en el departamento del Huila. Estamos haciendo un programa diario radial para todo el departamento del Huila que está siendo transmitido en todo el sur del país, en donde estamos aportando en la preservación de la salud mental de nuestra comunidad, enfocando temas muy puntuales que son herramientas y recursos muy útiles para enfrentar, afrontar y superar esto. Además, estamos haciendo protocolos, guías, formación de capital humano en salud, del personal sanitario y médico, y también estamos ayudando a activar las líneas de atención en salud mental, las líneas de emergencia, las líneas de la vida, y tenemos un trabajo muy organizado en esa dirección. Está apoyándonos la directora de salud mental del departamento del Huila, la doctora Lucelsi Manrito. O sea, estamos haciendo un trabajo articulado y tenemos un grupo de 70 voluntarios y hemos capacitado más de 150 colegas psicólogos en el afrontamiento ya desde el punto de vista de protocolos, de atención de las líneas de emergencia en este momento. O sea que ahí estamos presentes. Y para los maestros estamos dando unas capacitaciones, y curioso, muy interesante, ellos mismos las están pidiendo. La semana pasada capacité a los maestros de Santa Rita, en el municipio, la parte alta de Aipe. Mañana tengo una capacitación con Neiva, tengo una capacitación con Palestina, hicimos la semana anterior una con Garzón, el Luis Calisto Leiva, en fin, o sea, tenemos una serie de capacitaciones en donde con los maestros, y vale este comentario, no solo estamos trabajando la salud mental de ellos, sino también además, y de sus familias, estamos trabajando sobre el énfasis que tiene que darle desde estos marcadores de contexto. La realidad se está construyendo. Somos emociones que caminamos. Todo se produce en la interacción y la verdadera lucha es por la conquista del sentido y el significado. Los 4 marcadores de contexto. Estamos trabajando con ellos para una reinterpretación de su trabajo, su vocación y su ejercicio docente. Sobre todo enfocándonos a que lideren con sus alumnos en esta virtualidad que es tan difícil. Uno después de una conferencia de 1 hora y media termina exhausto. Esto no es fácil, ustedes lo saben, para que además de enfrentar todo el conocimiento de la tecnología y desde lo público seguir fortaleciendo para que esto mejore, además de ello, para que transmitan esencialmente a sus alumnos preguntas, reflexiones y transferencia de aprendizajes poderosos en relación con ser mejores seres humanos, con colocar a punto competencias afectivas, gestionar emociones,
y lograr que los niños también a partir de esta pandemia puedan reinterpretar su conquista de sentido y significado, su concepto de realización, de felicidad, de bienestar, de relación, de ser buenos hijos, de ser buenos hermanos, de ser mejores personas, de ser mejores amigos, o sea, de relacionar las competencias afectivas con el momento que estamos viviendo. O sea, de esto debe salir un mejor ser humano por los principios de solidaridad, de interdependencia, de reflexión acerca de lo básico en la vida. Y repito, es fundamental los sentidos de solidaridad que estamos desarrollando hoy. Y usted tocó uno, y creo que lo tocó quien nos escribió al final, y está relacionado con la banca, con los bancos, con el sistema financiero. He dicho y repito, que nos toca a todos hacer mucha causa común para que la banca y el sistema financiero entienda que después que durante tantos años le lanzamos salvavidas como el 4x1000 y todo lo que hemos hecho como nación por ellos, llegó la hora de que haya una retribución de parte de ellos para este momento que estamos viviendo como sociedad, que estamos viviendo como sector empresarial, que estamos viviendo como ciudadanos, en el caso mío, comunes y corrientes, sujetos precisamente a las políticas bancarias, a la necesidad de que se flexibilicen, de que gradualicen y que humanicen lo que es su comprensión de la utilidad. Hoy, tener utilidades en el sistema bancario es casi criminal. Hoy tenemos que buscar es que el sistema bancario, que el sistema financiero entienda el compromiso y la responsabilidad que tiene con la reactivación económica y, como lo dijo alguien, con el que no es justo ni es humano que durante este momento de confinamiento y de aislamiento social obligatorio sigan llegando las cartas de los cobros prejurídicos, de los abogados, de la presión bancaria. O sea, se requiere ahora realmente humanizar este momento y también para ellos va el mensaje. Mañana espero podérselos transmitir en lo que vamos a hacer a nivel nacional con la Federación Nacional de Departamentos, que ellos también son seres humanos, que ellos también, como lo dijo ahora Juan Pablo, están en la misma condición de enfrentar el virus, porque de esto no escapa nadie, de la posibilidad de contagiarse, incluso a veces y a pesar de las medidas de autocuidado. Y por eso todos estamos expuestos hoy a tener expresiones verdaderamente humanas, a regresar a lo básico y a regresar a las expresiones auténticamente humanas. Este es un mensaje duro hacia recuperar la humildad y obviamente reflexionar sobre la prepotencia que nos está acompañando como raza humana en esto que llamábamos el siglo XXI, el siglo de la gran revolución tecnológica del ser humano, en donde un virus nos está demostrando la fragilidad humana y nos está recuperando otra vez a todos el sentido básico de la vida. Hoy, estar vivos ya es lo esencial. El resto viene por añadidura, como siempre ha pasado en la vida. Bueno, pues la verdad muy aleccionante, muy reflexiva su maravillosa conferencia, doctor Carlos Julio. Salud mental para los empresarios en esta crisis, pero creo que ha sido aleccionante para todos, para el padre de familia, para el hijo, para el hermano, para ser más solidarios. Creo que hay unas reflexiones muy profundas. Y mire usted, doctor Carlos Julio, cerramos con 106 participantes siguiéndonos. Creo que eso habla muy bien de lo que ha significado esta conferencia, que conectó, que atrapó a la gente. Es muy usual ver que al transcurso de las conferencias la gente vaya retirándose para sus compromisos, etcétera, pero esta intervención suya ha logrado un proceso ascendente y hoy cerramos entonces con 105 participantes, quienes le decimos infinitas gracias. Nuestra gratitud en este momento y bueno, que tengamos un excelente día todas y todos y mil gracias a ustedes, doctor Carlos Julio, y un saludo a su familia. Muchas gracias, doctor Rincón, a todos ustedes. Un abrazo enorme. Espero pronto nos volvamos a reencontrar físicamente y por ahora, gracias a la vida, gracias a Dios, a usted, doctor Rincón, por facilitar este espacio tan importante para empresarios. Yo creo que es muy útil. Muchos nos llaman y nos hablan acerca de sus angustias. Qué bueno poder contribuir de alguna manera a que tramitemos y a que manejemos esto. A todos, un feliz día. Muchas gracias.